Bien, queridos jóvenes alumnos, continuando con este tema de medio ambiente y desarrollo sostenible, hoy nos toca ver un tema complicadísimo, un tema de agenda, un tema que nos atañe a todos, que tiene que ver justamente con esto que nos tiene todos los días comentando de una u otra manera, el tema del calentamiento global. Entonces, en ese sentido, es importante retroceder un poco en la historia y ubicar al hombre, al ser humano, desde su aparición sobre la Tierra. Todos sabemos que cuando aparece el ser humano sobre la Tierra, ha habido necesidades de alimentación, ha habido necesidades de intervenir sobre la naturaleza para poder abastecerse y poder alimentarse. En ese propósito, el hombre ha ido desarrollando una serie de actividades que, a la par de ir satisfaciendo sus expectativas y sus necesidades, ha ido a la vez también generando impactos en la naturaleza. Se han ido generando a partir de ahí desequilibrios ecológicos, que a partir, durante todo el transcurso de la historia, nosotros podemos ser conocedores de cómo ha venido ocurriendo una serie de fenómenos, ¿no es cierto? Entonces, en ese afán de conquista del hombre, de querer ir expandiéndose cada vez más a medida que las actividades económicas iban desarrollándose, a medida que sus necesidades iban también apareciendo. Entonces, también el hombre ha tenido necesidad de intervenir más sobre la naturaleza. En ese sentido, ha ido desarrollando actividades de expansión sobre la naturaleza, ha ido desboscando más áreas forestales. ¿Por qué? Porque las poblaciones han ido creciendo, las comunidades se han ido estableciéndose, y entonces en ese contexto también ha sido necesario intervenir muchas más áreas sobre la naturaleza. Entonces, eso ha ido generando también paralelamente una serie de efectos, una serie de consecuencias que aparentemente el hombre no se ha ido dando cuenta, pero que poco a poco, como se dice, le ha ido cobrando factura. Entonces, a menos áreas de bosque, lógicamente el impacto directamente está sobre la flora y sobre la fauna. A menor árboles, menores animales, a menor árboles, menor recurso de agua. Entonces, una serie de temas que se han ido presentando y que es importante hoy en día reflexionar sobre eso y tomar conciencia qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, con el devenir de los años, otras actividades económicas se han ido incorporándose como consecuencia de la intervención del hombre sobre la naturaleza. Siempre las necesidades han ido acrecentando, se han ido presentando una serie de fenómenos, una serie de eventos, el desarrollo de la tecnología sobre las actividades económicas ha hecho de que cada vez más el hombre ha ido por más, como se dice, ¿no? Y en ese ir por más, para ir satisfaciendo cada vez sus expectativas de crecimiento y desarrollo, a la par se han ido generando otro tipo de problemas. Y es aquí como nos encontramos con un grave problema que hoy en día nos toca lamentar mucho, el tema del calentamiento global. Todos sabemos muy bien que por estadísticas nos dicen, bueno, hay mucha información sobre eso, hay mucha literatura sobre eso, que la Tierra cada vez más adquiere o incrementa su temperatura. Y eso nos podemos preguntar, jóvenes, ¿a qué se debe, no? ¿Por qué es que cada cierto tiempo se nos informa o tenemos conocimiento de que la Tierra se está calentando? ¿Cómo se entiende este fenómeno? ¿Cómo entendemos? Entonces, así que, por ejemplo, en ese afán expansionista del hombre por satisfacer sus necesidades, como ya hemos dicho, las poblaciones, por un lado, han ido creciendo cada vez más,
Estas poblaciones cada vez tienen la necesidad de satisfacer sus necesidades de alimentación, por lo tanto, para satisfacer ellas ha ido expandiendo áreas de cultivo para sembrar nuevos productos, para generar nuevas cosechas y satisfacer sus necesidades de alimentación. Por otro lado, paralelo al desarrollo o al crecimiento de la agricultura, también ha ido creciendo la ganadería, otra actividad fundamental. Pero eso en el campo. Pero ¿qué ocurría o qué ocurre en las ciudades? En las ciudades podemos observar el incremento del parque automotor terriblemente. Las grandes ciudades prácticamente están con un parque automotor muy denso, en la cual prácticamente es insoportable estar en esas ciudades, porque todos sabemos que los gases de escape de los motores de los vehículos que consumen combustibles fósiles como gasolina, petróleo, entonces generan contaminantes. Uno de esos contaminantes son el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, que son gases que se emanan al medio ambiente y que a la larga, en corto tiempo, esos gases van y suben hacia las partes más altas de la atmósfera y se van ubicando en esas zonas. Entonces, por el lado de las ciudades, los gases como dióxido de carbono, como monóxido de carbono, como óxidos de nitrógeno, se van sumando. Pero por el lado de las ciudades, por el lado del campo, la actividad agrícola también genera ciertos gases contaminantes como el metano. Para todos es sabido que, por ejemplo, el cultivo del arroz, el uso de los agroquímicos y todo lo demás genera este gas metano. Pero mucho más aún la ganadería, los procesos digestivos de los rumiantes, en este caso del ganado vacuno, y sobre todo el estiércol como residuo de los procesos digestivos, genera un gas que es el metano, que es uno de los gases contribuyentes al efecto invernadero y que es el que está incrementando justamente esta concentración. Estos gases que se producen en el campo, específicamente el metano, también al corto periodo, al corto plazo, se van a ubicar en las partes altas de la atmósfera, en la cual se van a ir concentrando. Ahí se van a ir concentrándose y van a ir incrementando, sabemos también que el efecto invernadero es un fenómeno natural, normal, que tiene que ver con la concentración de estos gases en proporciones normales que permiten que cierta cantidad de los rayos solares queden retenidos en esta capa de la atmósfera y puedan mantener una temperatura adecuada de la Tierra. Si estos gases de efecto invernadero no estarían en la proporción como deberían estar, entonces no sería posible la vida sobre la Tierra, porque la Tierra no tendría esa temperatura adecuada no se prestaría para generar las condiciones adecuadas para poder vivir, sino que habría un frío intenso. Entonces estos gases lo que hacen es reteniendo cierta cantidad de rayos solares que atraviesan la atmósfera hacia la Tierra, actúan como un invernadero, de ahí justamente su nombre, y mantienen caliente la superficie de la Tierra. Pero ¿qué está pasando? Hoy en día estos gases se están incrementando, como hemos dicho, por la excesiva concentración de gases de escape de los motores, la excesiva producción de las actividades agropecuarias en el campo, que deriva en la concentración y la producción de gas metano. Entonces, esta concentración en grandes proporciones de gas metano, de dióxido de carbono y de óxido de nitrógeno están prácticamente generando un problema de modo tal que ya prácticamente los rayos solares que en cierta proporción se quedaban retenidos y la otra parte salían al exterior, podemos decir así, ya no pueden salir porque esta capa del efecto invernadero está cada vez más denso, cada vez más concentrado de estos gases. Por tanto, estos rayos solares que quedan retenidos regresan a la superficie de la Tierra generando un incremento en la temperatura. Entonces,
ese incremento de la temperatura es la que se conoce como calentamiento global. Y el calentamiento global está generando otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, se conoce mucho sobre el descongelamiento de grandes concentraciones de hielo en los polos, por ejemplo. Entonces, las masas de hielo, los bloques de hielo que están concentradas en los polos, se vienen descongelando y vienen aumentando los niveles de los mares. Entonces, eso está generando una serie de problemas, con áreas inmensas de hielo compacto que sirven de hábitat para ciertos animales como los osos polares, por ejemplo, se están quedando totalmente sin hielo, o sea, en agua, por la concentración, por el incremento de las cantidades de agua de los mares. Y eso no solamente es un efecto, hay otros efectos que tienen que ver con el calentamiento global, inundaciones, sequías, otro tipo de fenómenos que se presentan como consecuencia de estos efectos del calentamiento global. Entonces, para nosotros, jóvenes, es importantísimo reflexionar y tomar conciencia sobre estos problemas y sobre todo ver de qué modo nosotros podemos intervenir, qué acciones nosotros podemos establecer, qué compromisos podemos asumir desde la posición donde estamos. Entonces, ahí eso es el trabajo fundamental, de modo tal que a partir de este repaso de estas diapositivas, nosotros vamos a poder tomar conciencia más con alguna otra información adicional para que a partir de ese análisis ustedes puedan plantear acciones, compromisos desde nuestra comunidad, en el lugar donde nos encontremos, de qué modo podemos contribuir con nuestro medio ambiente para poder por lo menos ir contrarrestando mínimamente estos efectos del calentamiento global. ¿Ok, jóvenes? Entonces, con esta parte nosotros vamos a concluir este tema para que en la próxima nosotros podamos discutir otros materiales y poder a partir de ahí establecer nuestros compromisos con relación al medio ambiente. Muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buenas noches.